Décima clase de escatología. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Bienvenidos todos, queridos hermanos y hermanas, a nuestra clase de escatología. Veremos la escatología existencial del cuarto evangelio. En la clase anterior vimos la escatología paulina. Así a grandes rasgos les entrego el folleto para que lo terminen de estudiar. Y también pues les enviaré al finalizar esta conferencia esta escatología existencial de San Juan. La escatología joánica quiere decir la escatología del apóstol San Juan. San Juan en sus tres elementos escriturísticos: su evangelio, el cuarto evangelio, sus cartas, tres cartas que tiene San Juan, y el Apocalipsis. Entonces, en el marco de todos sus escritos, trataremos de ver cómo es la escatología, sin perder de vista, en primer lugar, que el cuarto evangelio, el evangelio de San Juan, es diferente a los evangelios sinópticos. Recuerden que la palabra sinóptico significa semejantes, parecidos, que usan las mismas fuentes. Sin embargo, el evangelio de San Juan pues es diferente. Se le llama también el evangelio teológico, porque San Juan no relata ciertamente muchos hechos históricos en el sentido histórico de la palabra, sino que para sacar el mensaje teológico de toda la vida de Jesucristo, de todo lo que hizo Jesucristo. Lo que trata San Juan es de sacar el mensaje teológico, y eso es lo que él nos transmite. Entonces, desde esa perspectiva, veamos su escatología existencial. Y hablamos existencial porque para San Juan la escatología inicia, como ya lo hemos dicho, en los mismos evangelios, en el mismo San Pablo, inicia la escatología actual, inicia con Jesucristo. Con Jesucristo se inaugura los últimos tiempos, se inaugura el inicio escatológico de nuestra vida. Entonces, en la escatología joánica se hayan implicadas múltiples y complejas cuestiones por todas estas razones que les he dado, ¿no? Evangelio teológico, etcétera, ¿no? La literatura que utiliza San Juan, por ejemplo, la literatura apocalíptica, y también la literatura escatológica. Entonces, en esta escatología de San Juan hay múltiples y complejas cuestiones. Por ejemplo, las cuestiones cosmológicas, las cuestiones literarias y las cuestiones teológicas. Dice San Juan que el cosmos físico no se ve envuelto en la intervención escatológica de Dios, al estilo de los evangelios sinópticos o al estilo de San Pablo, sino que en San Juan lo encontramos disociado, o sea, más bien digregado en todo el cuarto evangelio, de la suerte escatológica que únicamente afecta al hombre. Es lo que principalmente hace reseña San Juan. La cosmología la toca, por lo tanto, la parte física del cosmos no la toca, porque lo que interesa a Pablo es el hombre, la persona. Las representaciones cosmológicas desaparecen de la perspectiva joánica, y como afirman algunos teólogos escriturísticos, quedan reducidas a un
al punto matemático, ¿verdad? Las moradas existentes más allá del mundo visible y la entrada del creyente en ellas. Entonces, la única referencia, podríamos decir, que hace San Juan sobre el cosmos físico en su escatología, en el sentido de las moradas existentes más allá del mundo visible. El cuarto evangelio trabaja en categorías distintas totalmente al resto del Nuevo Testamento, porque San Juan, cuando habla del mundo, toca otros matices y otras precisiones aparte. Establece la contraposición entre el mundo de arriba y el mundo de abajo, el mundo divino y el mundo humano. Más aún, a San Juan pertenece al mundo divino todo aquello que acepta la revelación y acepta al revelador y al mediador Cristo Jesús. Entonces, ahí donde Juan empieza a unir y a separar estos dos mundos, ¿no? Estas dos ciudades, como decía San Agustín. El mundo de arriba y el mundo de abajo. Y el ser humano pertenece, aunque no esté allá, el ser humano pertenece al mundo divino cuando acepta al revelador y mediador Cristo Jesús. Por eso aquí de alguna manera tiene relación con lo que San Pablo hablaba de referirse a los cristianos de Tesalónica, por ejemplo, le decía a los santos de Tesalónica. Entonces el mismo sentido por acá le quiere dar Pablo a la parte de su revelación, la parte de su comprensión de estas dos ciudades, la ciudad terrena, la ciudad divina. Nosotros somos ciudadanos del cielo, los que creemos en Jesucristo revelador, ¿verdad? Y que hizo presencia entre nosotros este revelador. Por esa razón nosotros pertenecemos al mundo de arriba, al mundo divino, porque este Jesucristo revelador y mediador, le repito, cuando hizo presencia entre nosotros, llevó a cabo la unión entre estos dos mundos tan distintos y tan distantes. El mundo de arriba es totalmente distinto y la distancia que nos separa es inalcanzable para el ser humano. Es el reto lanzado por el Evangelio de San Juan al mundo circundante de la gnosis, que manifiesta la incompatibilidad entre estos dos mundos. ¿Qué quiere decir esto con esto San Juan? Que San Juan lanza un reto con su lenguaje escatológico y su lenguaje literario, lanza un reto a ese mundo que circundaba, ese mundo circundante en tiempos de Jesús y en tiempos de los apóstoles con los gnósticos. Juan interpela entonces al mundo gnóstico, ¿verdad? Porque cuando dice el mundo circundante de la gnosis es la ideología, porque no es teología. La gnosis es la ideología de los gnósticos. Entonces él lanza ese reto a esa ideología gnóstica, que confesaba que eran incompatibles estos dos mundos, el mundo de arriba y el mundo de abajo. Entonces, desde el punto de vista literario, del estilo literario de San Juan, su escatología se ve condicionada por las fuentes que influenciaron su pensamiento en todas aquellas ocasiones y momentos en que se aparta de la mentalidad semítica, la mentalidad israelita, digámoslo así, y por la ardua cuestión de los diversos estratos
redaccionales, las redacciones, las fuentes distintas que utilizaba y que utilizó también el último redactor pues, de este evangelio, principalmente de San Juan, para dejarlo pues para la posteridad escrito. Porque recuerden, siempre lo hemos dicho, cuando estudiamos la Sagrada Escritura, nosotros sabemos que el personaje de San Juan, por ejemplo, en sus escritos, al final muchas cosas él no las escribió, sino que las escribieron sus seguidores, sus escribanos, sus redactores de su evangelio, de sus cartas, ¿verdad? Y del mismo Apocalipsis. Particularmente se hace referencia, decíamos, a los estratos que circundaban en ese mundo de la redacción de los documentos apostólicos, de las fuentes que hacía uso el escritor de la Sagrada Escritura para referir los diferentes acontecimientos históricos, pero también acontecimientos teológicos. Recuerden que San Juan no es redactor como los sinópticos de hechos meramente históricos de Jesucristo, sino que San Juan, al referirse a esos hechos históricos, lo que quiere sacar es el sentido teológico, la doctrina teológica que nos quiso dejar Jesucristo. Por lo tanto, es difícil interpretar el estilo joánico de sus evangelios, de sus cartas y del Apocalipsis, porque el estilo apocalíptico que usa San Juan también es súper difícil. Muchos teólogos todavía están profundizando en el exégesis del Apocalipsis y su aplicación para comprenderlo bien. En un estudio de Lectio Divina, tratar de averiguar qué quería decir el escritor sagrado, qué significa en el contexto, en el texto y en los destinatarios, para que se pudiera comprender el mensaje. Pues es un poco difícil la comprensión. Entonces nosotros trataremos de profundizar un poco, entender a grandes rasgos cuál es el estilo de San Juan, lo que nos quiere revelar de su escatología y de su apocalíptica. Acuérdense que la apocalíptica también es otro género literario, ¿no? Como la escatología. Entonces, particularmente, el punto último resulta inevitable abordar en el tema de la escatología. El punto último, ¿cuál es? El punto de toda la influencia que tuvo en el escritor sagrado del Evangelio de San Juan, de los diversos estratos donde se redactaban los documentos apostólicos, las fuentes de que disponían de la revelación antigua, porque si bien es cierto, San Juan fue de los testigos oculares, pero hay otras fuentes que él tenía que averiguarlas, profundizarlas a la vuelta de 40, 50 años después de haber ascendido al cielo de Jesucristo. Era difícil recordar con punto y coma todo lo hecho y todo el mensaje que nos quería transmitir el Señor Jesucristo. Entonces, al hacer uso pues de las fuentes y de la redacción del último redactor, entonces esto es lo último que debe identificarnos, con lo que debemos identificarnos nosotros para entender el tema de la escatología en el cuarto evangelio. Por eso le vamos a dedicar un poco para tratar de entender pues este trabajo, ¿no?
dentro de las cuestiones que nos plantean las famosas adiciones, cosas que se le fueron agregando con el tiempo al texto de los evangelios de San Juan y de todos los evangelios, de todos los libros de la Sagrada Escritura, de todos los escritos del Nuevo Testamento, porque recuerden que 300 años después del último apóstol, que es San Juan, la iglesia empieza a retomar toda la escritura existente en el mundo cristiano para tratar de formar la Biblia. Entonces, después de 300 años, ahí hay agregado y hay cortados muchos textos originales. Hay muchos textos originales que han sido cortados, muchos textos originales que han sido recompuestos o rellenados. Sin embargo, la iglesia los aprueba, los acepta porque aunque estén rellenados, digámoslo ahí, por los últimos escritores de todos los textos sagrados, no tienen ningún problema teológico, ni ningún problema que te cambie la revelación divina. Entonces, por eso, 300 años después, en el Concilio de Nicea, la iglesia aprueba el canon de la Biblia, pues, pero tenemos que estar claros nosotros que la Sagrada Escritura ha venido, hasta que se hizo el canon, venían quitándole y agregándole cosas. Si nosotros, por ejemplo, tratamos de ver algunos de los libros del Antiguo Testamento, se me ocurre ahorita, por ejemplo, el profeta Isaías, nosotros vemos que los estudiosos bíblicos han dividido a Isaías en tres Isaías: primer Isaías, segundo Isaías, tercer Isaías. El segundo Isaías comienza a partir del capítulo 40. Pero también los estudiosos bíblicos dicen que estos tres Isaías, el primer Isaías es el profeta preexílico, antes del exilio de Babilonia. El segundo Isaías es del exilio. Y el tercer Isaías es del post-exilio. Entonces vos te das cuenta que el profeta Isaías no podía vivir tantos años, sino que ahí hay de los mismos seguidores del profeta Isaías le fueron agregando cuestiones que habían sido reveladas por el profeta Isaías, por ejemplo, y que no estaban escritas. Entonces se aumentaban y otros le quitaban, otros aumentaban. Sin embargo, pues como les digo, la Sagrada Escritura quedó de tal manera compuesta con estos agregados, con los escribanos y con todos los discípulos de los titulares de todos los libros de la Sagrada Escritura: Isaías, Ezequiel, Jeremías, San Pablo, San Juan, en el caso que estamos estudiando ahorita, los evangelios, todo eso, una vez que fueron ya tomados por la iglesia, ya nadie le ha de poder agregar y quitar nada, que es lo que intentó Martín Lutero y que fue excomulgado, porque quiso descomponer la Biblia a como había quedado hace 1700 años, 1500 años después. Lutero quiso cambiarla y fue excomulgado. Pero antes del Concilio de Nicea sí hubieron agregados y degregaciones también de los libros. Para que estemos claros, pues, que esa es la dificultad a veces de comprender los géneros literarios y los estilos de los diferentes libros de la Sagrada Escritura para poder comprender el mensaje. Sin embargo, de eso la iglesia saca el mensaje. Ella es la intérprete última de toda la verdad revelada en la Sagrada Escritura, y porque eso es lo que a nosotros nos va a servir para nuestra salvación. Estamos tratando de entender entonces, con todo este meollo de los escritos de la Sagrada Escritura, para entender el mensaje de San Juan. Entonces, la cuestión más importante en relación con la escatología joánica es, sin lugar a duda, la teología. Entonces, en la teología de San Juan está erradicada en primer lugar la teología. Por eso los estudios teológicos dicen que la escatología es una rama de la teología. Por supuesto que sí.
porque es parte de la revelación divina, ¿verdad? Y al mencionar San Juan, el tema teológico, también tenemos que concluir que en ese tema teológico el primer lugar lo ocupa la cristología. Es Jesucristo el centro, no solamente del Evangelio de San Juan, porque así es, sino de toda la Sagrada Escritura. El centro, la médula, el fin último de la Sagrada Escritura es Jesucristo. Entonces, tenemos que relacionar la escatología de San Juan con su teología y con su cristología. ¿Por qué? Porque él realza nuevamente que la escatología nace con Cristo. La escatología empieza a suceder en el tiempo, en el aquí y en la hora de la venida de Jesucristo. Pero no solamente el tema cristológico está escondido dentro de la escatología joánica, sino el tema trinitario también. El tema de la neumatología, o sea, el tema del alma, del espíritu. También está incluida la eclesiología, el tema de la iglesia. Y en el tema de la iglesia, la sacramentología, o sea, el estudio de los sacramentos, el estudio de la mística, la esencia misma de la vida cristiana. Entonces ahí está toda, en San Juan está toda la teología y la moral cristiana. Porque la teología es la parte teórica y la moral cristiana es la parte práctica de la teología que se nos quiere revelar. Entonces, se hayan invadidas todas estas cuestiones, ¿verdad?, que hemos mencionado: Jesucristo, la Trinidad, la neumatología, la parte espiritual, la eclesiología, la sacramentología, la mística. Todo esto se hayan invadidas por el tema que nos va a ocupar en este estudio. En este estudio tenemos que hacer patente de forma muy genérica pues todo esto que estamos afirmando, porque al final de cuentas pienso que va a tener que ser parte del autoestudio de ustedes, profundizar en estos dos temas últimos que les he transmitido: la escatología de San Pablo y la escatología de San Juan. Entonces, la escatología del cuarto evangelio está fuera de toda duda todas estas figuras que hemos mencionado. Por otra parte, tiene una peculiaridad también esta escatología de Juan, que no se halla limitada a determinados discursos. Esta es otra connotación de la escatología de San Juan. Él hace su anuncio escatológico no en determinados discursos o palabras o signos, sino que esta escatología joánica está presente en cada una de sus páginas, desde el punto de vista de su extensión, en su intensidad. Es una cuestión de núcleo central, de espina vertebral, digámoslo así, del Evangelio de San Juan. Es como un tema transversal. Esa es la mejor palabra que nosotros podríamos comprender en el lenguaje moderno de la enseñanza, de la educación. La escatología de San Juan es transversal. Se encuentra desde la primera letra hasta la última de sus escritos. El elemento escatológico en el cuarto evangelio es algo verdaderamente fundamental, porque parte de la teología de San Juan es anunciar lo que somos y lo que seremos. Entonces no es accidental el elemento escatológico en San Juan. Si nosotros abandonamos ese elemento escatológico, dejaríamos de un lado ese armazón bíblico que tiene el cristianismo primitivo, que quiso
transmitirnos San Juan, y se corren todos los riesgos de tener un cristianismo meramente metafísico, divorciado de la historia. Entonces nosotros tenemos que incluir todo, ¿verdad? Todo lo que dijimos, ¿no? La ciudad divina, la ciudad terrena, ¿verdad? Lo que decíamos al comienzo. Por un lado, si separamos uno de esos elementos, nos quedaríamos en un cristianismo puramente metafísico de lo divino, todo lo divinizante, por supuesto que es una realidad, pero no podemos separar la historia, no podemos divorciar el cristianismo de la historia, porque la historia y la metafísica están inevitablemente inseparables. ¿Qué significa la metafísica? Lo que no es físico, lo que trasciende lo físico, o sea, lo espiritual. Entonces estamos hablando del presente y del futuro, de las dos ciudades, la ciudad divina y la ciudad terrena. Y por otro lado, también corremos el peligro del misticismo, del perfeccionalismo, que se hayan contrarrestado en el cuarto evangelio por el freno que le pone pues la misma escatología cristiana primitiva. ¿Qué quiere decir con esto, San Juan? Quiere decir que tampoco nos podemos quedar solamente con la historia, un cristianismo inmanente, que no trasciende un cristianismo ateo, digámoslo así, un cristianismo ateo, porque desliga a Dios de todo. Entonces todo es un conjunto, es una conjunción total de lo divino y de lo humano. Y eso lo deja San Pablo para la iglesia, pues la iglesia que vive de la fe, la iglesia es una advertencia que hace San Juan de que la iglesia vive de la fe. La iglesia no vive todavía en la visión beatífica y de que está salvada ya la iglesia, pero en la esperanza. Entonces es una escatología de presente y de futuro, del sí, pero todavía no. Entonces dice San Juan que él quiere dejar sus escritos con una escatología transversal para que la iglesia entienda de que la iglesia vive por la fe, vive en la fe. Porque la iglesia todavía no vive en la visión beatífica, que eso lo vamos a lograr el día que vayamos a la presencia de Dios. Y que también San Juan nos revela que la iglesia ya está salvada, pero en la esperanza. Ya somos salvados, como decía San Pablo, a los santos de Tesalónica, ya estamos salvados, pero estamos salvados en la esperanza. Ok, el problema escatológico. Esto es común a todos los escritos del Nuevo Testamento. El problema escatológico es que un denominador prácticamente común en todos los libros del Nuevo Testamento es que la presencia de Jesucristo en nuestro mundo introdujo en él algo que debe ser formulado en términos de lo absoluto, de lo último, lo suprahistórico, lo sobrenatural. La presencia de esta novedad radical es una novedad radical en la experiencia humana, puede ser simplemente constatada. Esto no constituye ningún problema, porque la presencia de Jesucristo, repito, introdujo algo que debe ser formulado en términos de lo absoluto. Jesucristo es Dios. Como Dios es absoluto, tiene la última palabra, trasciende lo histórico, es sobrenatural porque viene de Dios. No pierdan de vista ese concepto. Entonces, esta presencia de esta novedad que nos trae Jesucristo, una novedad radical,
en la experiencia humana puede ser constatada. Y esto no tiene ningún problema. Lo único que de semejante afirmación deriva, lo que deriva pues de esta afirmación fuerte sería el de la aceptación o el rechazo, el del creer o el no creer que este acontecimiento de Cristo, de Dios en medio de nosotros, haya tenido lugar. Y que de hecho se da pues muchas sociedades, incluso, no digo personas, sociedades enteras rechazan esta gran verdad de que Jesucristo nos trajo algo que podemos formularlo en términos de absoluto, de lo último, la meta, lo suprahistórico, lo sobrenatural. Se puede creer, se puede rechazar. Un problema de fe es un problema de fe o de incredulidad, pues no sé si será un problema de fe o de incredulidad, pero el verdadero problema de nuestra cuestión surge cuando, además de la constatación del hecho, nosotros podemos constatar la presencia histórica de Jesucristo. El lenguaje humano tiene que abordar la forma de presentar y describir este acontecimiento. Y para el lenguaje humano ha sido toda una odisea transmitir con palabras toda la realidad sobrenatural que existió en nosotros, en el mundo humano, con la venida de Jesucristo. Lo cual no quiere decir que el problema sea en el Evangelio de San Juan sea puramente literario o de lenguaje. Pero aquí quiere hablar el escritor sobre el problema literario. Vamos a ver si tratamos de entender. Hemos hablado que con Cristo ha habido una irrupción, o sea, ha venido a meterse dentro de nosotros, ha irrumpido en la vida humana lo absoluto, lo último, lo suprahistórico, lo sobrenatural. Todo esto se ha metido en nuestra historia. Las formas humanas utilizadas para describir esta irrupción en nuestra historia, necesariamente por su misma naturaleza, tienen que resultar inadecuadas. Definitivamente todas las palabras humanas son totalmente inadecuadas para referirnos lo que sucedió con la venida de Jesucristo. Y se tienen que describir una realidad que trasciende el campo y el horizonte para el que fueron creadas todas estas cosas. Entonces trasciende la misma vida humana, trasciende la misma historia, trasciende la misma forma de comunicarse. ¿Y saben qué es lo que dice San Pablo al final? Dice San Pablo, lo que el ojo no vio y lo que el oído no escuchó, eso es lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. ¿Qué significa esto de San Pablo? Significa que al final no podemos expresar todo lo grande y bello que nos espera después de que cumplamos el último suspiro aquí para pasar a vivir en el ya, en el aquí y la ahora, la escatología en su plenitud. Hay más todavía. Para describir lo último, ¿qué es lo último? Lo que vino a revelarnos Jesucristo, ¿no? Lo absoluto, lo último, lo que seremos. La palabra lo último significa lo que seremos cuando estemos delante de Dios. Lo absoluto, lo suprahistórico, lo sobrenatural. Entonces, para describir esto último, lo escatológico, el tiempo verbal adecuado necesariamente sería el futuro, ¿no? Nosotros tendríamos que decir en el futuro. Pero en la escatología el futuro y el presente están conjugados, están unidos, porque ya somos
ya fuimos redimidos, ya fuimos rescatados, ya somos pueblo de Dios. Entonces, en lenguaje humano, para describir lo último, lo escatológico, el tiempo verbal adecuado tendría que ser entonces futuro. Efectivamente, a él se recurrió constantemente mientras la fe cristiana era expresada con categorías temporales cronológicas. Pero al ponerse de relieve la presencia, la actualidad de esa realidad escrita como venidera, el tiempo verbal futuro entró en la más terrible paradoja. ¿Cómo describir con el futuro una realidad presente? Es lo que quiere darnos a entender San Juan. Ya estamos redimidos, pero en esperanza. Ya estamos salvados en esperanza. Ya somos, pero todavía no lo hemos visto. Entonces el futuro y el presente tienen un encontronazo ahí de comprensión literaria, digámoslo así, porque de entender la palabra la entendemos, ¿no? No hay problema, pero lo bonito de esta reflexión es eso, que también tenemos que entender las palabras para ver qué los quiere decir San Juan. ¿Cuál es el propósito de San Juan? Entonces, para hacer nosotros referencia y comprender lo escatológico, lo futuro, ¿verdad? Lo venidero. ¿Cómo describir ese futuro en una realidad que ya la tenemos? Por otra parte, ¿cómo utilizar el presente también para hablar de una realidad que, aunque está presente, sigue teniendo un esencial aspecto de futuridad, que es de futuro? Ya somos hijos de Dios, pero todavía no hemos comprobado qué es lo que seremos cuando estemos frente a Él. Es cierto que el fin de la historia, el futuro, ha sido ya experimentado en el curso de la misma historia, ¿no? En el tiempo presente. Por ejemplo, se nos promete la resurrección de la carne. Esa es una promesa de futuro, ¿no? Que es el fin hacia el que vamos, ¿no? La resurrección de la carne, el día del juicio final. Pero ese futuro ya lo hemos experimentado en el curso de la misma historia nuestra. Por ejemplo, ya vimos que Jesús murió y resucitó. Lo comprueban las escrituras, lo comprueban los milagros, lo comprueba la doctrina teológica, el dogma de la asunción de María nos garantiza, nos confirma que fue revelado por Dios que ella ya resucitó, si es que murió, o ya trascendió su vida terrena, ya pasó su vida divina. Entonces, ¿cómo conjugar ese futuro que ya lo vivimos? Y no solamente en esos dos signos que le dije, Jesucristo y la Santísima Virgen María, nosotros por el bautismo ya hemos ratificado y hemos cumplido aquello que le dijo Jesús a Nicodemo en el Evangelio de San Juan capítulo 3:15. Le dice Jesucristo, tenemos que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo para entrar a la vida eterna. El que no nace del agua y del bautismo no puede salvarse. Nosotros entonces por el agua y el bautismo hemos muerto y hemos resucitado. Lo que pasa es que decirlo es fácil, pero entenderlo es difícil. Nosotros por el bautismo hemos muerto al pecado y hemos nacido a la vida de los hijos de Dios. Entonces ya hemos nacido como cuerpo de Cristo, como familia de Dios. Entonces quiere decir que nosotros ya no somos de este mundo, sino que somos del mundo eterno e infinito de Dios. Pero sin embargo todavía estamos aquí. Estamos en espera de que se cumpla ese
ese misterio revelado para nosotros. Entonces, ahí es donde está un poco el meollo de la comprensión, que sí la comprendemos, pero lo interesante es el análisis literario de las palabras, de cómo conjugar el fin de la historia, estos futuros que ya experimentamos, que ya vivimos en el presente. Por eso decimos nosotros que la escatología empezó a existir en el mundo a partir de la encarnación de Jesucristo, Hijo de Dios. Significa también que el Antiguo Testamento todo era anuncio del día del Señor, del día de Yahvé, del día de Cristo, dice San Pablo. El día del Señor es el día de Cristo, la segunda venida de Cristo, dice San Pablo, que es el día del Señor. Pero también el Antiguo Testamento te anunciaba el Mesías que debía de venir, que debería gobernar a las naciones con vara de hierro. Ese Mesías ya lo tenemos. Entonces, a partir de la venida de Jesucristo empieza el tiempo escatológico. Ese tiempo escatológico que no conoce ni presente ni futuro, que se conjuga el presente y futuro, que vivimos en el presente pero con miras al futuro. Nosotros, como dice Santa Teresa, hermoso su canto, muero porque no muero, porque yo quisiera estar allá donde vos, yo quisiera ya morir para estar contigo, pero todavía no muero. ¿Y por qué no muero? Por eso yo muero de deseo de morir. Eso quiere decir Santa Teresa, hermoso, hermoso esta reflexión de, de, de los santos, ¿no? Sobre este misterio del presente escatológico que vivimos. A pesar de todo eso, el futuro no puede desaparecer de las descripciones escatológicas de San Juan y del Nuevo Testamento, porque el fin del que nos habla todo el Nuevo Testamento sigue siendo un verdadero fin, algo futuro, algo de la historia, que no ha llegado a su consumación última en la aparición de Jesucristo en su segunda venida. Eso es en síntesis, entonces, cuál es la finalidad de San Pablo. Que comprendamos que estamos en una escatología de presente y de futuro. Una escatología de presente, pero que tiende al ser futuro, porque el Nuevo Testamento seguirá hablando del futuro, del juicio final, de la historia que llegue a su consumación con la venida de Cristo. Hasta aquí, queridos hermanos y hermanas, nuestra clase de hoy. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos dé la gracia de comprender a Jesucristo nuestro Señor, de añorar vivir con Él y de desear pues comprenderlo. Y para comprenderlo pues que nos dé la bienaventuranza de los limpios de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, que la Santísima Virgen María le pedimos que nos regale la pureza de su alma, de su mente y de su corazón. Ser limpio de corazón. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recree en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén.